Seguimos aquí en Tecnopol y ahora vamos a pasar al tema del precio del petróleo. Señalaba en el segmento anterior que el precio del petróleo tiene un impacto sobre la economía de los Estados Unidos, al igual que lo tiene para la economía dominicana. Para que tengan una idea, por cada dólar que se incrementa el precio del petróleo, la factura petrolera o de combustibles en general de República Dominicana, en términos generales, aumenta en 50 millones de dólares. Eso significa que si el precio del petróleo sube en 10 dólares, estamos hablando de un incremento de 500 millones de dólares en la factura. Si sube en 15, son 750 millones de dólares que estaría incrementándose la factura. ¿Y eso qué significa? Recursos que antes nosotros teníamos en los bolsillos y que podíamos adquirir otro tipo de bienes y servicios, ahora lo vamos a tener que enviar a los países productores de petróleo. Se lo tenemos que mandar a Venezuela, se lo tenemos que mandar a Arabia Saudita, en el caso de lo que le compráramos, y así a otros productores. Y obviamente que eso impacta desfavorablemente sobre países que son importadores netos, como es el caso de República Dominicana. En el caso de Estados Unidos también le impacta desfavorablemente. Y por eso el presidente Trump ha decidido pues tener conversaciones con el rey de Arabia Saudita para que trate de aflojar un poco el mercado. ¿Y por qué le digo esto? Por lo siguiente, miren. Arabia Saudita desde hace ya varios años ha estado en una unión, vamos a ponerle así, con Rusia. Recuerden que Arabia Saudita es el líder de facto de la OPEP. La OPEP representa el 33% de todo el petróleo, entre el 30 y el 33% todo el petróleo y todos los derivados que se consumen a nivel mundial. Eso significa que Arabia Saudita obviamente es un jugador importante. Rusia es el otro segundo jugador importante, fuera de los Estados Unidos, que es un superproductor, pero no está alineado ni con la OPEP ni con Rusia, sino que es simplemente un gran jugador y un gran demandante de combustible. En este caso, entonces, Arabia Saudita se puso de acuerdo, después de esa fuerte caída en el precio del barril de petróleo, que llegó a estar por debajo de los 30 dólares, pues se pusieron de acuerdo Arabia Saudita y Rusia. ¿Para qué? Para reducir la producción. ¿En qué magnitud? Entre 1.8 millones de barriles por día y 2 millones. Redujeron la OPEP y Rusia la cantidad de barriles de petróleo diario. ¿Eso qué significa? Que hubo entonces, al reducir la oferta, una situación de exceso de demanda en el mercado que generó una tendencia hacia arriba en el precio del barril de petróleo. Si nosotros, por ejemplo, tomamos cualquier de los dos principales precios, sea el Brent o sea el NYMEX, y analizamos lo que sería el comportamiento de ese precio en los últimos meses, nos damos cuenta de que efectivamente ha tenido un comportamiento ascendente. Si tomamos la gráfica digamos, al momento actual, desde el inicio de año, estaremos diciendo que ha pasado de algo menos de 60 dólares, 58, 59 dólares, hasta 67 dólares. Es decir, que se ha incrementado en alrededor de 10 dólares, en lo que va de año. Para la República Dominicana, recuerden, eso significa 500 millones de dólares. 500 millones de dólares es un impacto importante. Estos incrementos en el precio del petróleo, obviamente, que tiene un impacto sobre todos sus derivados. Las gasolinas aumentan. Usted me dirá, bueno, pero puede ser el caso de que, y se ha visto, que el precio del petróleo suba y la gasolina baje o el gasoil baje. Sí, depende, porque son mercados distintos. Son mercados distintos porque usted puede tener una situación de un exceso de producción en unas refinerías en el Golfo de México y esa superproducción, ese exceso de producción puede generar una reducción en el precio transitoriamente de las gasolinas, aun cuando el precio del crudo esté subiendo. Pero en el largo plazo, se puede decir que las dos tendencias tienen una relación común en el largo plazo. Usted puede decir que eso, y esto se habla con esos términos en economía, se puede decir que están cointegrados, es decir, que se mueven conjuntamente. La tendencia a largo plazo es la misma. El combustible blanco, como sería las gasolinas o el gasoil, y el combustible ya crudo, que sería el barril de petróleo que nosotros conocemos, y que esta evolución pues se puede decir que en el largo plazo va en conjunción. De tal manera que lo que estamos viendo es que estos incrementos en los precios
barril de petróleo se traducen en un aumento en los precios de la gasolina. De hecho, en los Estados Unidos el precio de la gasolina ha subido alrededor de 40% en los últimos 12 meses. Obviamente que en República Dominicana también ha subido de una forma dramática, significativa, y usted lo nota. Usted cada vez que va a las estaciones de combustible se da cuenta de que tiene que dejar una mayor cantidad de su bolsillo allí. Y eso obviamente que tiene un impacto negativo. Entonces, la OPEP y Rusia lograron al reducir esa cantidad de crudo, pues afectar todo el mercado de combustibles. Ahora bien, no solamente eso ha estado afectando, también el caso de Venezuela ha estado afectando el precio del barril de petróleo. ¿Por qué? Porque Venezuela, por su incapacidad, porque es el caso de PDVSA, ha disminuido en 1 millón de barriles diarios lo que es su oferta. Venezuela es un superproductor de crudo. Lamentablemente, la incapacidad de PDVSA se ha traducido en una reducción de 1 millón de barriles, 1 millón de barriles diarios, y eso obviamente que impacta entonces el mercado y tiende entonces a subir, como estuvo en estos días, hasta $80 el barril de petróleo Brent. Pero además hay que señalar que Irán, la decisión de los Estados Unidos de apretar a Irán, va a producir que disminuya entre 400.000, oigan bien, que Irán disminuya entre 400.000 y 1 millón de barriles diarios también. Entonces, hasta ante la reducción de, vamos a suponer, 800.000 de Irán y 1 millón de Venezuela, eso hace 1.8. 1.8 es exactamente lo que redujo la OPEP y Rusia, y que ahora entonces ya pudiera perfectamente, tanto la OPEP como Rusia, que es lo que quiere Arabia Saudita, pues volver otra vez a producir normalmente, porque ya hay 2 países que están haciendo los recortes que ellos acordaron realizar previamente. De tal manera que se pudiera quitarle cierta presión al mercado y volver entonces este mercado a estar más flojo, y de esa manera entonces caer un poco el precio del barril de petróleo y colocarse en el entorno de los 60 a los $65. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, el mercado, ante solo las conversaciones, bajó a 67,50. De haber estado en alrededor de $73. Es decir, que cayó de una forma significativa en los últimos días, y la última operación cayó en 4.54%, eso es $3.21. En un solo día cayó el precio del barril de petróleo. También otro aspecto que hay que tomar en cuenta es lo que va a suceder con el petróleo esquisto. Los Estados Unidos constituyen un productor grande de petróleo esquisto, y recuerden que cuando ya el petróleo sube a 50, $60, es sumamente rentable para ellos producir utilizando esa tecnología que es la que conocida como el fracking. Esta tecnología, el fracking, esa explotación utilizando pues esa técnica, pues pudiera perfectamente generar un aumento de la disponibilidad de combustible a nivel mundial, y esto pudiera entonces hacer que el precio del petróleo pues se coloque, como ya les señalé, entre 60 y $65, pero más buscando los $60. Ese sería algo positivo para la República Dominicana, porque sería colocarse más o menos a niveles iniciales como de este año, como estaba, y esto puede ayudar a que República Dominicana pueda ahorrarse lo que estaría pagando este año si eso no ocurre, que serían $500 millones más. Usted lo nota, y lo nota, por ejemplo, cuando tiene menos dinero para ir al supermercado, para comprar medicamentos, para salir, por ejemplo, cuando usted va al cine o va a alguna cena. Todo eso usted lo nota cuando tiene que dejar ese dinero en la estación de combustible. Vamos a ver qué sucede, le vamos a dar seguimiento. Siempre que hay fuertes incrementos en los precios de los combustibles, hay una presión hacia la recesión a nivel mundial. Eso es así. Siempre que hay un aumento en el precio de los combustibles a nivel internacional, hay una tendencia a la recesión. Lo vimos cuando incrementó los precios finales del siglo XX, o sea, en 1999, febrero, cuando ahí nosotros escribimos un artículo sobre el comportamiento del precio del petróleo y señalamos que en ese entonces había bajado hasta $10, $11 y subió a $13 el barril en pocos días. Ahí señalamos que si se volvía a coronar el petróleo, efectivamente, el petróleo volvió a subir, y a partir de ahí pues nos ha estado golpeando como economía. Recuerden que superó los $100 el barril
y eso nos generó una disminución significativa de la capacidad de crecimiento, deterioró la cuenta corriente, la balanza de pagos de la República Dominicana y obligó obviamente a utilizar una mayor cantidad de recursos externos. Para el sector eléctrico de República Dominicana eso también es muy negativo, el aumento de los precios de los combustibles todavía hasta que entre la central termoeléctrica Punta Catalina, todavía está muy sesgado el sistema eléctrico de la República Dominicana hacia petróleo, pero con la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina no cabe duda de que eso va a desplazar el peso significativo que tiene el petróleo en la generación de combustible, en la generación de electricidad basada en ese tipo de combustible, y esto entonces va a favorecer no solamente a las finanzas públicas, sino también a todo el sistema eléctrico y obviamente que va a beneficiar a los consumidores, que van a notar una diferencia con relación a lo que se estaría pagando con un precio del petróleo a $80. Vámonos a la pausa.